Buenos días, hermanos. Amén. Muy buenos días. Nos sentimos gozosos por estar en la casa del Señor. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. También les damos la más cordial bienvenida y un saludo fraterno en nombre de nuestro Señor Jesús. La primera alabanza que vamos a entonar hoy día es la mañana gloriosa. ¿Cuál será esa mañana gloriosa? Cuando venga Jesús, nuestro Señor Salvador. Bien, hermanos, familiares, amigos que nos ven, nos acompañan a entonar esta preciosa alabanza, la mañana gloriosa. Tampoco su calor, allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Buenos días, hermanos. Amén. También pues saludamos a los hermanos que nos ven por los medios de Facebook y YouTube. Bien, hermanos, el día de hoy pues vamos a continuar con la prédica de Segunda de Pedro. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el capítulo 3. La prédica de hoy titula pues El día del Señor vendrá. Les invito, hermanitos, que abran su Biblia, ¿no? En Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer aquí, hermanitos, los versículos 3 y 4. La palabra de Dios nos dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrá burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron,
todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí pues, hermanos, en estos versículos nos está hablando de los burladores, de los últimos días, pues, que dirán de quién, de Jesucristo, ¿no? Hay aquí, como bien sabemos nosotros, que hay personas que se burlan, que ellos dicen, ¿no?, que Jesús nunca volverá, ¿no? Esas personas se burlan diciendo pues que Jesús nunca volverá. Pero en aquí Pedro refutó esto, ¿no? Este argumento, explicando el plan del maestro. ¿Quién era el maestro? El maestro pues era Dios en el tiempo. Aquí nos está hablando también pues de los postreros días. Es el tiempo, hermanos, donde de repente el intermediario entre la primera y segunda venida de Cristo, porque ya sabemos que la primera venida de Cristo, hermanitos, ya se llevó a cabo. Ahora estamos pues esperando la segunda venida de Cristo. En ese sentido, hermanos, nosotros como Pedro vivimos en postreros días. Debemos nosotros como creyentes, hermanos, cumplir con la tarea que Dios nos ha llamado a creer, o que Él va a volver. Nosotros como creyentes, hermanos, debemos creer que Él va a volver, tal como Él lo ha prometido. Él ha prometido que Él va a volver. Pero como la Biblia nos dice, hay pues burladores que ellos siempre o dicen, ¿no?, que Jesús no va a regresar o no va a volver, ¿no? Entonces, hermanitos, eso es lo que estamos viendo en los versículos 3 y 4. Ahora vamos a leer, hermanitos, en nuestras Biblias el versículo 7 de segunda de Pedro, del capítulo 3. El versículo 7 nos dice así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Como hace un momento les decía, hermanos, en la época de Noé, como bien nosotros ya sabemos, ¿qué hizo? No, en ese tiempo mandó pues Dios el diluvio, ¿verdad? Donde llovió 40 días y 40 noches. ¿Para qué? En ese entonces la tierra fue juzgada mediante el agua, pero ahora en la segunda venida de Cristo ya no va a ser el mismo juzgamento, sino ahora en la segunda venida, hermanos, va a juzgar, pero con el fuego. Ya no con agua como es entonces, sino ahora en la segunda venida va a juzgar a la tierra, o va a limpiar la tierra, pero mediante el fuego. Esto, hermanitos, en la primera época que Noé ha limpiado la tierra, hermanitos, esto pues lo ha hecho porque ya el pueblo ya pues estaban pecando demasiado, ¿verdad? Entonces Dios, ¿qué mandó? Nada más salvó a Noé, a su familia y a algunos animales, hembra y macho, como nosotros ya sabemos. Entonces ahora nosotros debemos tener la certeza, hermanos, que Jesús va a volver aquí, pero nos dice que aquí ya no va a juzgar con agua, sino con fuego. Ahora, hermanitos, vamos a pasar a leer pues el versículo 8 del capítulo 3. La palabra de Dios nos dice así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor
Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ahora, hermanos, parece que la distribución de la tierra y los cielos pues, tendrá lugar de repente durante este periodo, hermanitos, lo hemos llamado de repente el día del Señor. ¿Qué creen esto, hermanitos? Que se trata de un prolongado periodo de tiempo, ¿no?, que incluirá los años de la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, y los 1000 años de reino sobre la tierra. Aquí, hermanitos, cuando el Señor o cuando Jesús regrese aquí a la tierra, aquí se va a terminar el periodo de la tribulación. ¿Y qué va a pasar, hermanitos? Va a renovar esta tierra. No va a renovar esta tierra, pero como les iba diciendo anteriormente, va a hacerlo esto, o va a renovar la tierra mediante el fuego. Pero esto, hermanitos, no va a ser de repente una renovación que va a ser de repente permanente o definitiva. Esto, hermanitos, para que suceda de repente, no sabemos nosotros en qué momento va a ocurrir esto, ¿verdad? No sabemos esto. No sabemos en qué momento se va a acabar esto, hermanitos, y va a venir Dios a hacer o renovar toda esta tierra, ¿verdad? Entonces, esto, ¿por qué? ¿Por qué nuevamente va a renovar esto? Porque hay personas que de repente nos estamos rebelando, ya no estamos haciendo de repente lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces esto, hermanitos, lo dice pues el apóstol Pablo, aquí, el apóstol Pedro, en este versículo, en el versículo 8, ¿verdad? Ahora, después de esa distribución, o de ese periodo, hermanitos, va a haber de repente nuevos cielos y va a haber una nueva tierra. Ahora pues, hermanitos, vamos a pasar lo que es al versículo 9 para poder entender mejor esto. La palabra del Señor dice así: el Señor no retorna su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí, hermanitos, lo que Dios nos está diciendo en su palabra es que ninguno perezca, sino que Dios aquí está diciendo que nosotros pues hagamos de repente que más personas se arrepientan y así no vayan de repente al reino de los cielos. Aquí de repente nosotros como creyentes nos estamos preocupando de repente por el tiempo en que va a volver a venir de repente nuestro Señor a hacer lo que nosotros ya estamos diciendo. Para Él, como su palabra lo dice, hermanitos, 1000 años son como un día, y un día es como 1000 años. No, pero el caso es que el juicio final, hermanitos, ténganlo por seguro, esto sí o sí va a llegar. La destrucción de la tierra y los cielos, aunque tarde, no sabemos cuándo va a llegar, pero ese juicio se va a dar. Esto, mientras tanto, hermanos, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer mientras tanto esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Aquí, como su palabra dice, nosotros hagamos que más personas se arrepientan, ¿no? Ganemos
más almas para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así como a nosotros, hermanitos, Jesús pues nos ha dado una oportunidad de arrepentirnos. Nosotros hagamos también hacer conocer de repente a más personas sobre la palabra de Dios, para que ellos se puedan arrepentir y, hermanitos, volverse ¿a quién? Volverse a Dios. O sea, ver ¿a quién? A Dios. ¿Y eso cómo vamos a lograr, hermanitos? Nosotros haciendo pues conocer su palabra de Dios, predicando el Evangelio. Como anteriormente decíamos, comencemos por nuestros vecinos. Sé que nuestros vecinos en un momento no van a aceptar esto, ¿verdad? No van a aceptar. Pero intentemos ganar más almas y hagamos que más personas lleguen al arrepentimiento, hermanitos. Aquí también nos dice en este versículo 9, hermanitos, que Dios no desea que nadie perezca, sino es que ustedes no perezcan. Una de las razones, hermanitos, por la cual ustedes están de repente o estamos estudiando este libro, simplemente es para qué. Simplemente es porque Dios no quiere que ustedes se enfrenten con el juicio. No, entonces Él quiere que espiritualmente, pues hermanitos, hablando ya, ustedes, nosotros en un momento estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Pero ahora que nosotros conocemos a Dios, hermanitos, estamos pues vivos, hemos vuelto a la vida, pero espiritualmente, ¿no? Nosotros de lo que estábamos muertos, porque estábamos ciegos, hermanitos, no conocíamos la palabra de Dios, estábamos muertos espiritualmente. Ahora que conocemos su palabra, estudiamos su palabra, tenemos a Dios en nuestro corazón, estamos nuevamente vivos, hermanitos. Nosotros, esto quiere decir que, hermanitos, hemos pasado pues de la muerte ¿hacia dónde hemos pasado? A la vida. Y esto puede pues, hermanitos, ser de repente una realidad que han vivido cada uno de ustedes. Si uno vuelve a Él, hermanitos, ¿es para qué? O si Él recibe a nuestro Señor Jesucristo, ¿es para qué? O nos da la salvación, es para, hermanitos, para que cada uno de nosotros también pues prediquemos su palabra de Dios, hagamos conocer la palabra de Dios a cada uno de las personas que nosotros en el trabajo o donde estemos, ¿no? Prediquemos la palabra. Algunos de nosotros, y a mí me pasaba, hermanitos, a un momento cuando yo iniciaba tenía miedo de decir, de hablar de la palabra, porque en un momento se burlaban las personas, no decían, no, ¿por qué tú no vives la vida que nosotros vivimos, ¿no? O sea, te tratan de excluir. Pero ahora no, ahora es fácil, hermanitos, incluso gracias a Dios como docente, hay el área de religión, hermanitos, pero yo ya no lo hago como de repente lo hacen los demás, no, sino yo ya, por decir esta prédica que yo lo estoy haciendo, lo voy a hacer, pero ya con mis estudiantes. Hago que ellos estudien o abran la Biblia, ¿no? Lean la palabra y que expliquen, ¿no? Y yo ya les explico más. Y así ya estoy llevando la palabra de Dios a ellos, ¿ve? Y hagamos eso, hermanitos, cada uno de nosotros. Yo, como les digo, al principio va a ser difícil, pero no es imposible, hermanitos. Entonces, no sé si ustedes, hermanitos, en la Biblia
han escuchado cuando una persona te abofetea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Las devolvemos o queremos reaccionar, ¿verdad? Pero ¿qué hace Dios? ¿O qué ha hecho Dios? La do la otra mejilla, ¿verdad? Pero es difícil, ¿lo ves? Es difícil. No, pero no es imposible, pues. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si personas te van a ofender, no le hagas caso. En ese momento, de repente, vas a tener ira, querer pero no, pues, tú tienes a Dios contigo. Y entonces, eso te va a dar fuerzas para que tú, como dice su palabra de Dios, le des la otra mejilla. ¿Verdad? Parece que es difícil, pero no es imposible, hermanitos. Aquí Dios para salvar a cada uno de nosotros, hermanitos, ha mandado a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que muriera en lugar de ti, en lugar de mí, en lugar de cada uno de nosotros. El Señor, nuestro Señor Jesús, hermanitos, nos va a salvar. Ya nos ha salvado cada uno de nosotros. Pero Él nos va a ofrecer, hermanitos, o Él nos ofrece, ¿qué cosa nos ofrece? Lo que nos ofrece es la salvación que nos ha dado a cada uno de nosotros con la muerte en la cruz. Nosotros debemos tener en cuenta también aquí, hermanitos, que las cosas no van a continuar en el estado que actualmente de repente se encuentra la tierra. Nosotros observamos que la tierra ahora es bello, pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, la tierra no va a permanecer como nosotros lo estamos viendo ahora, ¿no? Va de repente a sufrir transformaciones, ¿no? Ya no va a ser igual. Pero, hermanitos, tengan por seguro que esta historia va a tener su final. Va a tener su final, pero ¿cuándo, hermanitos? ¿Cuándo va a tener su final? Cuando venga el juicio, ¿no? Cuando venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo, ahí va a terminar la historia. Nosotros, ustedes y los hermanos que nos ven, las personas que nos ven, estamos viviendo en un mundo que está de repente moviendo a esto, moviendo a que se dé el juicio, hermanitos. ¿No? Entonces, hermanitos, con esto pues les estoy diciendo pues que de que va a venir el juicio o la segunda venida de Dios se va a dar. Bien, continuemos, hermanitos. Ahora vamos a leer pues el versículo 10 de segunda de Pedro, del capítulo 3. La palabra de Dios nos dice así: pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en él hay serán quemadas. ¿Qué dice aquí, hermanitos? Pero el día del Señor vendrá, ¿verdad? ¿Cómo qué va a venir? Como ladrón en la noche. ¿Ustedes saben cómo viene un ladrón en la noche en la casa? Nadie sabe si el ladrón ya está en tu casa, ¿verdad? Así, de esa manera va a llegar nuestro Señor. Pero hay cierta discusión en esto, hermanitos, sobre si esto tendrá lugar en el momento de repente de la segunda venida. Al final de esto, hermanitos, al final del reino terrenal, ¿no? De repente cada uno de nosotros expresamos anteriormente que el día del Señor es un periodo de tiempo prolongado.
de repente muchos de nosotros decimos ¿no? Mucho está tardando en la segunda venida, ¿no? Y como ya decimos anteriormente, hay personas que también dicen eso, ¿no? Que de repente, ¿cuándo va a llegar la segunda venida? Eso dicen las personas, eso es mentira, ¿verdad? Pero aquí la palabra nos dice que sí va a llegar, pero como un ladrón en la noche. Sobre esta frase, hermanitos, que nos dice aquí en este versículo 9, diremos de repente que la misma expresión que el apóstol Pablo usa en la primera epístola de Tesalonicenses. Esto en el capítulo 5, hermanitos, nos dice en el versículo 2. ¿Qué nos dice aquí, hermanitos? Esta expresión que nos dice en este versículo indica que el día del Señor comenzará inesperadamente y de repente. Esto va a suceder, hermanitos, en un momento inesperado. Como decimos, no sabemos cada uno de nosotros. Solo Él sabe cuándo va a llegar a hacer este juicio. Y esto también va a ser de repente. No, de repente mañana, no sabemos. De repente más tarde, no sabemos. No sabemos la hora, el día, ni el año, no sabemos. ¿Verdad? No sabemos el día que va a hacer esto. Entonces, cuando viene esto, ¿qué va a pasar con los cielos? Los cielos pasarán con gran estruendo. Aquí se describió el final como un estruendo, hermanitos, quizás comparable a una explosión nuclear. Nosotros vemos de repente cuando hay guerra, hermanitos, ¿cómo es la explosión? ¿Verdad? Igualito ahora de repente aquí el apóstol Pedro nos está diciendo pues que quizás, o sea, lo está comparando con eso, ¿no? Con una bomba o con una explosión nuclear. Y dice también, hermanitos, además este versículo, hermanitos, los elementos ardiendo serán deshechos. ¿De qué elementos estamos hablando aquí? Porque aquí la palabra nos dice, la segunda venida va a ser con fuego. Ya no va a ser como en la primera vez con agua. Ahora en la segunda va a ser con fuego. Pero aquí va a arder, dice. Va a arder ¿qué cosa? Todo lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, todo va a hacerse con fuego. ¿Y qué va a pasar con la tierra? ¿Va a seguir igual? No va a ser igual, ¿verdad? Va a tener otro aspecto, pues, ¿verdad? Ya no va a ser igual. La palabra desechos fue traducido, hermanitos, aquí en el verbo griego. Luo dice que simplemente significa desatar o soltar. Al producir, hermanitos, la fisión del átomo liberando su energía, el hombre pudo fabricar la bomba atómica, que produjo efectos, hermanitos, tremendos e impresionantes. Ustedes ven, hermanitos, aquí pues cuando una bomba explosiona, ¿qué hace? Trae estruendo, trae de repente que la tierra se abra, ¿no? Que ya no está normal. Igualito, hermanito, va a suceder aquí. Nos está hablando de una energía nuclear, ¿no? Ha sido esto, hermanitos, de repente aprovechado por el mundo. Esto, hermanitos, las bombas nucleares traen consecuencias, ¿verdad? Igualito, en la segunda venida, eso está tomando como ejemplo aquí Pedro. En la segunda venida, hermanitos, va a ser así, como un estruendo, como una explosión nuclear. Veamos ahora, hermanitos, el versículo 11. Nos dice así:
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Entonces aquí el apóstol Pedro, hermanitos, dijo que teniendo en cuenta lo que había sucedido y lo que Dios iba a hacer en el futuro, ustedes, hermanitos, y yo no deberíamos mantenernos al margen, sin hacer nada. No debemos nosotros, hermanitos, estar pues sin hacer nada, permitiendo de repente críticas de repente de otras personas. A algunos creyentes, hermanitos, les resulta de repente fácil criticar a otro, no, pero decir algo de ese hermano correctamente le es difícil. ¿Qué estamos haciendo nosotros para difundir la palabra de Dios? Eso siempre es la pregunta que yo les hago, hermanitos. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para difundir la palabra de Dios? Esta es la pregunta importante, hermanitos, para cada cristiano. Eso siempre lleven en mente esa pregunta, hermanitos. ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo para difundir su palabra de Dios? Porque aquí nada más no es pues responsabilidad del pastor, ¿no?, que él haga conocer nada más la palabra, sino como iglesia es de todos. No es nada más del pastor, no es nada más de los líderes, sino todos tenemos la responsabilidad y el deber de hacer conocer la palabra de Dios. Cada persona, hermanitos, de la iglesia debe pues de escuchar primero y luego pensar en lo que va a responder. Pero es nosotros hacemos lo contrario. Primero de repente reaccionamos en vez de escucharle primero a las personas. Y eso está mal, pues. Nosotros debemos escuchar primero y pensar qué es lo que vamos a decir o qué es lo que vamos a responder a la persona con quien estamos conversando. Y también otra pregunta, hermanitos, es pues, ¿qué estoy haciendo para cumplir ese objetivo? ¿O qué estamos haciendo para cumplir ese objetivo? El objetivo es de hacer conocer la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esa pregunta, hermanitos, siempre háganse cada uno de ustedes. Bien, vamos a ver el versículo 12, ¿no? La palabra de Dios nos dice así: esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Aquí, hermanitos, cada uno de nosotros, o el apóstol Pedro, aquí nos está diciendo pues que cada uno de repente de nosotros estamos esperando ansiosamente la venida de Dios. Pero él, hermanitos, en esto estaba escribiendo esto aquí a los judíos que se habían dispersado por varios países, y dijo que el día de Dios se acercaba. Después de ello, hermanitos, el apóstol pues continuó diciendo que los elementos encendidos serán deshechos. Aquí, hermanitos, cuando nos habla de los
de los elementos que serán deshechos, pues aquí nos está hablando pues de la desaparición de los cielos actuales, ¿no? Hay después de ¿qué? De la llegada de Dios. Aquí pues, hermanitos, los elementos que siendo quemados se fundirán. Esta fue una de las declaraciones de repente más notables, ¿no? Que nos podría escuchar de un pescador. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanitos? Nosotros podemos imaginar cómo, hermanitos, de repente el apóstol Pedro entender que el agua, el mar en el cual él pescaba, se incendiara. Ustedes imaginan, hermanitos, en la segunda venida que el mar, donde nosotros, o acá el río, cunas donde nosotros observamos, y ustedes imaginan que va a arder en fuego en la segunda venida de Dios. Que nosotros, de repente algunos hermanos conocemos el mar en Lima, hermanitos, todo ello va a arder en fuego. ¿Se imaginan todo eso, hermanitos? Eso, hermanitos, va a ocurrir. Él de repente en ese entonces, hermanitos, no comprendió cómo esos elementos podrían de repente fundirse y desaparecer, ¿no? Porque todo en la segunda venida, hermanitos, va a desaparecer. Sin embargo, hermanitos, en esta ocasión Pedro usó para fundir una palabra diferente a la que usó en el versículo 10. Esta palabra, hermanitos, era pues consumir. ¿Qué es lo que se va a consumir? Se va a consumir, él se refería a que se va a consumir todo el universo, toda la tierra, ¿no? Cuando él decía que los elementos van a desaparecer, él decía, que, en otras palabras, que se va a consumir. Todo, en otras palabras, va a desaparecer, hermanitos. ¿Ven? Entonces, esto, como hace un momento les decía, como un ejemplo lo ponía como una bomba nuclear. Aquí, en el versículo 13, hermanitos, de la palabra de Dios nos dice así. Pasemos al versículo 13, hermanos. La palabra de Dios dice así: pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En este mundo en el cual nosotros vivimos, hermanitos, de repente no predomina la justicia, porque nosotros sabemos que aquí en la tierra que nosotros estamos viviendo ahora, que no está predominando la justicia. Parece que, hermanitos, esto no se siente, hermanitos, en la casa o en la tierra donde nosotros estamos viviendo ahora. Pero la justicia habitará en la nueva tierra. La justicia va a existir, sí, pero ¿dónde? En la nueva tierra y en los nuevos cielos. Ahí sí va a existir justicia. Pero aquí en la tierra donde nosotros habitamos, hermanitos, no va a existir la justicia. Pero en la nueva tierra y en los nuevos cielos, sí, ahí vamos a tener justicia. Pero aquí, hermanitos, de repente nosotros nos alegramos que habrá otro mundo, ¿verdad? Nosotros como creyentes nos alegramos, ¿verdad? Que va a haber otro mundo. También va a haber pues un nuevo cielo y una nueva tierra.
Y nosotros, hermanitos, vamos a tener de repente una gratísima experiencia de vivir en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo, ¿no? Y donde va a existir pues justicia. Entonces, hermanitos, nosotros como creyentes debemos tener la certeza, hermanitos, que nosotros vamos a vivir pues en el nuevo cielo, en una nueva tierra donde sí, hermanitos, va a existir justicia. ¿Ya? Entonces, aquí también en el versículo 14, hermanitos, del capítulo 3 de la segunda de Pedro, nos dice, la palabra de Dios nos dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha y irreprochables en paz. Aquí, hermanitos, nosotros, como hace un momento les decía, permanecemos en espera de esos acontecimientos, sabiendo de repente que la tierra y todas sus acciones que Él realiza va a tener un fin. De que ese fin va a llegar, sí va a llegar. Tenemos que ser consecuentes también, hermanos, de la importancia que tiene. Nosotros debemos ser consecuentes de la importancia que tiene la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Dónde va a venir? Va a venir a la tierra. Puede ser hoy día, puede ser mañana, no sabemos. ¿Para qué va a hacer eso, hermanitos? Para tener una vida en santidad. O sea, vamos nosotros vivir, ¿para qué? Para el agrado de Dios. Porque, estimados hermanos, después de todo lo que pase, ¿qué le da sentido a la vida aquí en la tierra? ¿Cuáles son sus objetivos? Ustedes como cristianos, hermanitos, que produce buenos frutos, ¿cómo vamos a producir nosotros buenos frutos, hermanitos? Cuando nosotros predicamos la palabra y ganamos más almas para nuestro Señor Jesucristo. De repente alguien podría responderme diciendo: yo quiero sacar adelante a mi familia. Todos queremos sacar adelante a nuestra familia. Pero ¿quién me puede decir: yo quiero sacar adelante a mi Dios? O yo quiero sacar primero es mi Dios. ¿No? Algunos de nosotros lo primero que hacemos, o lo primero que pensamos es: primero es mi familia. Estamos equivocados, porque primero debe ser Dios, ¿verdad? Primero es Dios, luego viene tu familia. Eso debemos hacer, hermanitos, cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder vivir para Dios, hermanos. ¿Y cuánto de nosotros, hermanitos, está viviendo para Dios? Hagámonos la pregunta: ¿cuántos de ustedes, hermanitos, está llevando la palabra de Dios? Como les dije hace un momento, el deber o el trabajo nada más no es del pastor, no es de los líderes, sino es de todos. Hermanitos, entonces, esto que nos lleve a una reflexión, hermanitos, para nosotros así, de repente, vivir para Dios. Bien, ahora vamos a ver el versículo 15, hermanitos. El versículo 15, la palabra de Dios nos dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí, hermanitos, vamos a destacar de repente una frase que es paciente de nuestro Señor para la salvación. Dios, como sabemos nosotros, es paciente. Aquí, pues, hermanitos, es decir que la paciencia
de repente es demorar su regreso, que es de Él, ¿no? Nosotros debemos ser pacientes y esperar, ¿qué cosa? Su regreso de Él. Nuestra espera, hermanitos, debe ser paciente. Es común de repente, pero ahora vemos en la actualidad que las personas ya no son pacientes. No todo quieren rápido. Como de repente en las prédicas anteriores, hermanitos, ahora tenemos todo. ¿No? Ya no sabemos esperar, pedimos comida y al instante ya nos están trayendo las comidas rápidas, ¿verdad? Incluso hasta tu casa. Pero aquí Dios nos está diciendo que seamos pacientes. Seamos pacientes. Esperemos con paciencia la venida de nuestro Señor. Y tengamos la certeza, hermanitos, que Dios sí va a llegar. Y nosotros como creyentes, hermanitos, tenemos la certeza que eso va a pasar. ¿Verdad? Entonces, nosotros como creyentes esperemos la segunda venida pacientemente. Aquí también, hermanitos, pues como ya hace un momento les decía, pues que aquí en ese mensaje que nos da aquí, este mensaje también nos da pues en el Nuevo Testamento, y el apóstol Pedro nos recordó que el apóstol Pablo también escribió sobre este tema. En aquí nos está recordando, hermanitos, que el apóstol Pablo también ya había escrito sobre este tema. No, entonces, hermanitos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo el día de hoy? Estamos aprendiendo, hermanitos, que tenemos nosotros la certeza que va a llegar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a ser su justicia? Su justicia ya no va a ser con agua, sino va a ser con fuego. ¿Y toda la tierra va a ser igual? No va a ser igual, ¿verdad? Todo va a ser diferente. Va a existir nueva tierra, nuevo cielo, donde también va a existir la justicia. Porque aquí en la tierra nosotros habitamos, no hay esa justicia, hermanitos, ¿no? Entonces, en el versículo, vamos a ver el último versículo, hermanitos. El versículo 18, la palabra de Dios nos dice así. Aquí, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí Pedro incluye su breve epístola, hermanitos, de la misma forma que empezó. Exhortando, ¿qué cosa? A sus lectores a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador. Aquí nuevamente nos está exhortando eso. Que nosotros debemos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Nuestro Señor Jesucristo. De repente aquí, hermanitos, conociéndolos a cada uno de nosotros cada vez más. Cada día o cada minuto, cada instante que pasa, nuestro Señor Jesús nos conoce más a cada uno de nosotros. Aquí, hermanitos, como las prédicas anteriores, también va a haber aquí falsos maestros, falsas doctrinas que de repente te van a hacer confundir esto. Sin que importe todo ello, hermanitos,
¿dónde nos hallamos nosotros? Nosotros nos hallamos en un viaje espiritual, ni cuán maduros seamos en nuestra fe. El mundo pecaminoso siempre se enfrenta a nueva fe de una u otra manera. Nosotros como hermanos, como creyentes, hermanos, siempre nos vamos a enfrentar a un mundo pecaminoso. Pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tener fe en nuestro Dios. De una u otra forma, debemos tener fe ¿en qué? En Dios. Que Él nos va a sacar de todo ello. ¿Pero por qué? Por nuestra fe que nosotros tenemos. A nosotros, hermanitos, como creyentes, nos falta mucho camino por recorrer. Mucho. Y mucho camino de repente también por aprender. De repente, hermanitos, día a día nosotros encontramos nuevos caminos de repente para encontrarnos ¿con quién? Con Dios. O nuevas estrategias para poder conocer más a nuestro Dios. Pero nosotros hacemos esto ¿para qué? Para estar preparados para defender ¿qué cosa? La verdad, hermanitos, en todas las circunstancias que nos presenta en nuestra vida. Nosotros, ¿cómo vamos a defender algo que de repente nosotros no conocemos? Si una persona te pregunta algo sobre la Biblia, ¿cómo vamos a defender eso? Lo que nosotros estamos predicando. ¿Cómo vas a defender eso? Conociendo la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, no vas a poder defender, pues. Entonces, nosotros, hermanitos, debemos, o estamos haciendo todo esto, ¿para qué? Para estar preparados más. ¿Para qué? Para defender la verdad. Defender la verdad en todas las circunstancias de nuestra vida que se nos presenten, hermanitos. Entonces, nosotros pongámonos a pensar si nosotros realmente estamos preparados para defender a nuestro Dios, ¿verdad? A nuestro Jesucristo. Porque nosotros, como aquí, se burlan personas. ¿Cuándo va a venir tu Dios? ¿Qué vas a contestar? No, ¿qué vamos a contestar nosotros? Muy pronto, porque no sabemos el día, ni la hora, ni si va a venir de día o de noche, ¿verdad? Pero sí va a llegar. Nosotros tenemos que tener la certeza que sí va a llegar. Bien, amiguitos, vamos a culminar con una pequeña oración. Amén. Amadísimo Padre Celestial, te doy gracias por esta prédica, por hacernos conocer más tu palabra, amado Señor. También hagamos que los hermanos sean pacientes al esperar tu segunda venida, amado Señor mío. De que vas a venir y vas a hacer justicia, lo vas a hacer. De eso estamos seguros, amado Señor. También te pido pues que sanes a todos los hermanos que se encuentran enfermos y déles sabiduría para que también los demás hermanos guíen a su familia, amado Señor. Y todos los hermanos, primero eres tú, amado Señor mío, y luego los demás. Te lo ruego, amado Señor, y también pues te pido de forma personal, pues, amado Señor, que me ayudes en el objetivo que este año pues se cumpla en lo que tanto anhelo yo y mi familia, amado Señor mío. Te lo ruego todo eso, amado Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén.